Todo comenzó el día que mi abuelo Manuel falleció. Aquel abril lluvioso en Valencia marcó el principio del fin de la paz en nuestra familia. Yo acababa de cumplir 30 años, y aunque llevaba 5 viviendo en Madrid, volví a mi pueblo natal, tan pronto como mi madre me llamó con la voz entrecortada. La casa de mi abuelo, esa vieja construcción de piedra con olor a tomillo y romero en el jardín, se convirtió en el centro de la tormenta. Había pertenecido a la familia Mendoza por generaciones, y todos teníamos recuerdos entre esas paredes. Mi tía Carmen llegó desde Barcelona con sus 2 hijos, Alejandro y Sofía. Mi tío Roberto vino desde Sevilla con su esposa Pilar. Y luego estaba mi madre, Elena, la menor de los hermanos, quien había cuidado del abuelo durante sus últimos años mientras los demás construían sus vidas lejos del pueblo. «Martina, qué bueno que llegaste», me dijo mi madre mientras me abrazaba en la puerta. Sus ojos estaban hinchados y su cabello, normalmente bien peinado, lucía descuidado. «Tu abuelo preguntó por ti antes de irse». El funeral fue como son todos en San Rafael del Valle. El pueblo entero asistió. Las señoras mayores vestidas de negro riguroso, los hombres con sus mejores camisas y el olor a cera de las velas mezclándose con el incienso en la pequeña iglesia. Don Joaquín, el párroco que me había bautizado hace 3 décadas, dirigió una ceremonia sencilla pero emotiva. Mi abuelo era respetado por todos. Había sido alcalde durante 12 años y ayudó a muchas familias durante la época difícil de los 80. Los problemas comenzaron 3 días después, cuando el notario Gómez nos citó en su despacho para la lectura del testamento. Era un hombre pequeño con gafas redondas y una calva brillante que reflejaba la luz de la lámpara de su escritorio como un espejo. Nos sentamos todos en silencio, cada uno anticipando lo que vendría. Yo sabía que mi abuelo tenía algunos ahorros, la casa familiar y unas tierras de cultivo a las afueras del pueblo. «Antes de comenzar», dijo el notario ajustándose las gafas, «debo informarles que don Manuel modificó su testamento hace 6 meses. Vi cómo mi tía Carmen intercambiaba miradas con mi tío Roberto. Mi madre, sentada a mi lado, apretó mi mano como si presintiera la tormenta. El notario comenzó a leer. La casa familiar quedaba para mi madre, por su dedicación incondicional durante estos años. Las tierras se dividirían entre mis tíos, y había cantidades específicas de dinero para cada nieto. Pero entonces llegó la sorpresa. El olivar de los Altos, la propiedad más valiosa que tenía mi abuelo, con sus olivos centenarios que producían uno de los mejores aceites de la región, quedaba a mi nombre. ¿Qué? La voz de mi tía Carmen cortó el aire como un cuchillo. «Esto es imposible. Debe haber un error». «No hay error, señora», respondió el notario con la tranquilidad de quien está acostumbrado a estas situaciones. Su padre fue muy claro en sus instrucciones. Mi tío Roberto se levantó de su silla. «¿Por qué demonios le dejaría el olivar a Martina? Ella ni siquiera vive aquí. Nosotros hemos estado viniendo cada verano a ayudar con la cosecha. 3 semanas al año no es precisamente dedicación», murmuró mi madre, pero lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Yo estaba en shock. Nunca esperé heredar el olivar. Sabía lo que significaba para la familia, no solo por su valor económico, sino porque representaba nuestras raíces, nuestra historia. Los Mendoza habíamos sido productores de aceite desde que mi bisabuelo compró esa tierra después de la Guerra Civil. El abuelo y yo hablábamos mucho sobre el futuro del olivar. Dije finalmente. Siempre me preocupó que se pudiera vender si quedaba dividido entre todos. ¿Y esa es la razón? Mi tía Carmen se giró hacia mí con los ojos llenos de rabia. ¿Te aprovechaste de un anciano enfermo para manipularlo? ¡Carmen! Mi madre se puso de pie. «No te permito que hables así a mi hija». El despacho del notario se convirtió en un campo de batalla. Acusaciones, gritos, reproches de años que habían quedado enterrados, salieron a la superficie como cadáveres emergiendo de una fosa común. Pilar, la esposa de mi tío, intentaba calmarlo mientras él amenazaba con impugnar el testamento. Mis primos me miraban con una mezcla de confusión y resentimiento. «Si me permiten», interrumpió el notario Gómez. Don Manuel dejó también una carta explicando sus decisiones. Sacó un sobre del cajón de su escritorio y me lo entregó. Pidió específicamente que fuera Martina quien la leyera en voz alta. Con manos temblorosas, abrí el sobre y desdoblé la carta escrita con la caligrafía firme de mi abuelo. A medida que leía sus palabras, sentí cómo el peso de su decisión caía sobre mis hombros.
No se trataba solo de una herencia. Era una responsabilidad, un legado que él confiaba que yo mantendría vivo. Cuando terminé de leer, el silencio en la habitación era tan denso que casi podía tocarse. Mi tía Carmen fue la primera en levantarse. «Esto no ha terminado», dijo antes de salir dando un portazo. Mi tío Roberto la siguió, no sin antes mirarme con una expresión que nunca olvidaré. «No sabes en lo que te has metido, sobrina». Esa noche, sentada en la cocina de la casa de mi abuelo, ahora la casa de mi madre, comprendí que nada volvería a ser igual. El testamento había abierto grietas que quizás siempre estuvieron ahí, ocultas bajo la superficie de nuestra aparente armonía familiar. «¿Por qué crees que el abuelo me dejó el olivar?», le pregunté a mi madre, mientras ella preparaba una infusión de manzanilla. «Porque sabía que tú no lo venderías», respondió simplemente. «Tus tíos llevan años queriendo convertirlo en un complejo turístico. Tu abuelo se negó siempre». Miré por la ventana hacia la noche estrellada. A lo lejos, se podía adivinar la silueta de los olivos en la colina, mi herencia, mi responsabilidad, y ahora, la razón por la que mi familia estaba dividida. «¿Qué voy a hacer, mamá?». Ella me miró con esa expresión que siempre tenía cuando yo enfrentaba un problema difícil, desde mis exámenes en la universidad hasta mi divorcio 2 años atrás. «Lo que siempre has hecho, hija, enfrentarlo con la cabeza alta». No sabía entonces que aquella noche marcaba solo el comienzo de una batalla que pondría a prueba no solo mis relaciones familiares, sino también quién era yo realmente y qué estaba dispuesta a defender. Los días siguientes fueron una sucesión de llamadas tensas y mensajes sin responder. Decidí quedarme en Valencia un tiempo más. Había pedido un permiso en el trabajo y podía conectarme remotamente cuando fuera necesario. Mi apartamento en Madrid podía esperar, pero la situación con el olivar requería mi presencia. Una mañana, mientras desayunaba con mi madre en la terraza, apareció Julián, el capataz que había trabajado con mi abuelo durante más de 20 años. Era un hombre de piel curtida por el sol, manos ásperas y una sonrisa que siempre me había transmitido confianza. «Buenos días, doña Elena, Martina», saludó quitándose la boina. «Venía a hablar de la cosecha que se aproxima». Le ofrecimos café y pan con tomate. Mientras hablábamos de los detalles prácticos, cuándo comenzar la recogida, cuántos trabajadores necesitaríamos, en qué estado se encontraban las máquinas, noté cierta incomodidad en su mirada. «¿Qué ocurre, Julián? Te conozco desde niña. Sé cuando algo te preocupa». Dejó la taza en el plato y suspiró. «Es que ayer vino tu tío Roberto al olivar. Estaba midiendo parcelas y hablando por teléfono con alguien sobre permisos de construcción. Mi madre y yo intercambiamos miradas de alarma». «¿Dijo algo más?», preguntó mi madre. «Mencionó que pronto habría cambios y que debía ir buscando otro trabajo». Sentí que la sangre me hervía. Una cosa era estar enfadados por el testamento y otra muy distinta actuar como si el olivar ya fuera suyo. Esa tarde conduje hasta la casa de mi tío en el pueblo. Pilar me abrió la puerta con expresión de sorpresa. «Martina, no esperaba verte». «¿Está mi tío?». «Salió con tu tía Carmen. Están en el ayuntamiento». Algo en su tono me puso en alerta. Conduje directamente al pequeño edificio blanco que albergaba las oficinas municipales. Encontré a mis tíos hablando con Ramón Castillo, el actual alcalde, un hombre que había sido amigo de mi abuelo, pero que siempre había tenido una relación tensa con mi madre. «Solo necesitamos que se agilicen los trámites», decía mi tío Roberto cuando entré en el despacho sin llamar. Los tres se giraron, claramente sorprendidos por mi interrupción. «¿Qué trámites, tío?», pregunté directamente. El alcalde Castillo tosió incómodamente y fingió revisar unos papeles. «Asuntos privados, Martina», respondió mi tía Carmen con frialdad. «Si tienen que ver con el olivar de los Altos, no son asuntos privados. Es mi propiedad». Mi tío Roberto se levantó y me encaró. «Por ahora», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Hemos contratado un abogado en Madrid. El testamento no es válido. Manuel no estaba en pleno uso de sus facultades cuando lo modificó». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Estaban insinuando que mi abuelo estaba senil, que yo lo había manipulado. «Sabes perfectamente que eso es falso», dije manteniendo la compostura. El abuelo estaba perfectamente lúcido, y había testigos. «¿Como tu madre?». Mi tía Carmen se unió al ataque.
Por supuesto que ella diría lo que fuera para quedarse con la casa y que tú te quedaras con el olivar. El alcalde Castillo intentó mediar. Quizás deberían discutir esto en privado, es un asunto familiar. Claro que es un asunto familiar. Respondí sin apartar la mirada de mis tíos. Un asunto que se resolverá legalmente. Mientras tanto, les agradecería que se mantuvieran alejados de mi propiedad. Salí del ayuntamiento temblando de rabia. Al llegar al coche, recibí una llamada de mi primo Alejandro. Dudé en contestar, pero finalmente lo hice. Martina, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Nos encontramos en el Café Central, un lugar donde habíamos pasado muchas tardes durante nuestra adolescencia. Alejandro, 2 años menor que yo, siempre había sido el más sensato de los primos. Trabajaba como profesor de instituto en Barcelona y nunca había mostrado demasiado interés en los negocios familiares. Esto se está saliendo de control, me dijo después de pedir 2 cafés. Mi madre y el tío Roberto están obsesionados con el olivar. ¿Sabes lo del abogado? Asintió. Lo sé todo. También sé por qué están tan desesperados. Tienen deudas, muchas deudas. La empresa de exportación que montaron hace 5 años está al borde de la quiebra. Necesitan vender el olivar para salvarse. La revelación me dejó sin palabras. Nunca imaginé que mis tíos estuvieran en problemas económicos. Siempre habían aparentado éxito y prosperidad. ¿Por qué me cuentas esto, Alejandro? Me miró fijamente. Porque no estoy de acuerdo con lo que están haciendo. Tú y yo siempre hemos sido cercanos, y el abuelo tenía razón. Tú eres la única que realmente ama ese olivar por lo que representa, no por su valor económico. Regresé a casa con la mente llena de pensamientos contradictorios. Por un lado, entendía mejor la desesperación de mis tíos. Por otro, me indignaba que estuvieran dispuestos a destruir a la familia por dinero. La semana siguiente trajo más tensiones. Mis tíos comenzaron a difundir rumores en el pueblo, que yo planeaba vender el olivar a una multinacional, que mi madre había manipulado al abuelo en sus últimos días, que íbamos a despedir a todos los trabajadores locales. Pronto notamos miradas hostiles cuando íbamos al mercado o a la panadería. No les hagas caso, me decía mi madre, aunque veía el dolor en sus ojos cuando antiguos amigos la evitaban. Pero lo peor ocurrió cuando descubrimos que alguien había entrado al olivar durante la noche y había dañado el sistema de riego. Julián nos llamó temprano, alarmado al encontrar las tuberías rotas y varios olivos pequeños arrancados. Presentamos una denuncia, pero sin pruebas concretas de quién había sido. La Guardia Civil poco podía hacer. Todos en el pueblo sabían quiénes eran los responsables, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Contraté seguridad privada para vigilar el olivar. Mis tíos interpretaron esto como una provocación, y las acusaciones en público se volvieron más agresivas. La situación escaló hasta el punto en que mi tía Carmen me confrontó en la plaza del pueblo un domingo después de misa. «Siempre fuiste la preferida», me gritó delante de todos. «Siempre tan perfecta, tan dedicada al abuelo. Pero todos sabemos lo que hiciste realmente». «¿Y qué hice, tía?», le pregunté, cansada ya de contenerme. «Manipularlo, igual que tu madre. Las dos sois iguales, siempre queriendo controlarlo todo, siempre creyéndose superiores al resto de la familia». La gente comenzó a arremolinarse alrededor, hambrientos de drama. Mi madre cuidó del abuelo cuando ustedes estaban demasiado ocupados con sus vidas, y yo lo escuché cuando él hablaba de sus preocupaciones por el futuro del olivar. Si eso es manipular, entonces sí, somos culpables. Mi tía levantó la mano como si fuera a abofetearme, pero se contuvo al último momento. «Esto no termina aquí», amenazó antes de darse la vuelta y marcharse. Esa noche, mientras cenaba con mi madre, sonó el teléfono. Era el abogado que había contratado en Valencia. «Señorita Mendoza, acabo de recibir una notificación. Sus tíos han presentado una demanda formal impugnando el testamento. Alegan incapacidad mental de su abuelo y manipulación indebida». Cuando colgué, mi madre me miró con preocupación. «¿Qué vamos a hacer, Martina?». Me senté junto a ella y tomé sus manos entre las mías. «Luchar, mamá. El abuelo confió en nosotras por una razón. No vamos a defraudarlo ahora». Pero mientras decía estas palabras con aparente seguridad, dentro de mí crecía el temor. Esta batalla podría destruir definitivamente lo que quedaba de nuestra familia, y no estaba segura de si el olivar, por muy valioso que fuera, merecía ese precio.
Las semanas siguientes fueron un torbellino de documentos legales, llamadas con mi abogado y noches en vela. El proceso judicial avanzaba con la lentitud característica del sistema español, pero mientras tanto, la presión social y familiar se intensificaba. La fiesta de San Isidro, patrón de San Rafael del Valle, siempre había sido una celebración importante para nuestra familia. Desde que tengo memoria, los Mendoza nos reuníamos para preparar la paella gigante en la plaza y participar en la procesión. Este año, sin embargo, todo era diferente. Mi madre y yo dudábamos si asistir, pero Julián insistió. Si no van, la gente pensará que tienen algo que esconder, dijo con la sabiduría que dan los años. En este pueblo las ausencias hablan más fuerte que las presencias. Tenía razón. Nos vestimos con nuestras mejores ropas y nos dirigimos a la plaza principal, donde el olor a azahar se mezclaba con el aroma del arroz y las especias. El ambiente estaba cargado de tensión cuando llegamos. Vi a mis tíos rodeados de sus amigos y a mis primos, Sofía y Alejandro, apartados en una esquina, visiblemente incómodos. «Voy a saludar a Alejandro», le dije a mi madre. Ella asintió y se dirigió hacia un grupo de vecinas con las que había mantenido amistad a pesar de los rumores. «Me alegra que hayas venido», me dijo Alejandro cuando me acerqué. «Esta situación es insostenible». Sofía, que siempre había sido más cercana a su madre, me miró con cierta culpabilidad. «Lo siento, Martina. Yo no quería que las cosas llegaran a este punto, pero no tienes que disculparte», le respondí. «No es tu batalla». «Pero podría haber dicho algo», insistió. «Podría haberles hecho entrar en razón». El ambiente festivo se ensombreció cuando vi a Ramón Castillo, el alcalde, subir al escenario improvisado. Cada año se entregaba un reconocimiento a algún vecino distinguido por su contribución a la comunidad. Este año, para mi sorpresa, anunció que el premio sería póstumo, para mi abuelo Manuel. «Don Manuel Mendoza fue un pilar de nuestra comunidad», comenzó el alcalde. «Su dedicación a San Rafael del Valle, y especialmente su compromiso con el olivar de los Altos, que ha sido fuente de empleo y orgullo para nuestro pueblo durante generaciones, merecen nuestro reconocimiento eterno. Hasta ahí, todo bien». Pero entonces añadió: «Es una lástima que el futuro de ese legado esté ahora en manos inexpertas, que podrían no comprender su verdadero valor para nuestra comunidad». El silencio se hizo tan denso que podía cortarse. Todas las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí la mano de Alejandro apretando mi hombro en señal de apoyo. «¿Vas a permitir que diga eso?», me susurró. No lo pensé dos veces. Me dirigí hacia el escenario mientras el alcalde continuaba con su discurso cargado de indirectas. «Disculpe, alcalde Castillo», interrumpí, tomando el micrófono. «Si vamos a hablar del legado de mi abuelo, creo que tengo derecho a dar mi versión». La expresión del alcalde se tensó, pero no podía negarme ese derecho frente a todo el pueblo. Me cedió el micrófono con evidente reluctancia. «Mi abuelo Manuel me enseñó 3 cosas fundamentales», comencé: «a respetar la tierra que nos da sustento, a valorar el trabajo honesto y a decir la verdad aunque sea incómoda». Hice una pausa y miré directamente a mis tíos. «La verdad incómoda es que algunos ven el olivar de los Altos solo como una fuente de dinero rápido. Mi abuelo rechazó múltiples ofertas para venderlo o convertirlo en un complejo turístico porque entendía su valor real, no solo económico, sino histórico y cultural. Vi cómo mi tío Roberto se ponía rojo de rabia y mi tía Carmen susurraba algo a su marido. No estoy aquí para dividir más a esta familia ni a este pueblo. Estoy aquí para anunciar que, respetando la voluntad de mi abuelo, he decidido crear una fundación que gestionará el olivar. Los beneficios se reinvertirán en la comunidad y en mejorar las condiciones laborales de quienes trabajan allí. Y sí, esto incluye a miembros de mi familia si desean participar, porque ese era el verdadero deseo de mi abuelo, que el olivar nos uniera, no que nos separara». El murmullo se extendió por la plaza. Vi expresiones de sorpresa, algunas de aprobación, otras de escepticismo, pero lo que más me impactó fue la reacción de mi tío Roberto, que se abrió paso entre la multitud hasta llegar al escenario. «¡Mentirosa!», gritó, arrebatándome el micrófono. Todos sabemos lo que realmente pasó. Manuel estaba confundido cuando cambió su testamento. Esta niña y su madre lo manipularon para quedarse con todo. Mi madre se unió a mí en el escenario, su rostro pálido pero decidido. «¿Confundido, Roberto?»,
dijo con una calma que contrastaba con la tensión del momento, tan confundido como para recordar que vendiste parte de las acciones de la empresa familiar sin consultar a nadie, o cómo desapareciste cuando papá tuvo su primer infarto y necesitaba a sus hijos. Mi tía Carmen también subió, convirtiendo el escenario en el epicentro de décadas de resentimientos familiares expuestos ante todo el pueblo. Siempre fuiste su favorita, Elena. Siempre conseguías lo que querías. ¿Favorita? Mi madre rió sin humor. ¿Es ser la favorita quedarme en el pueblo mientras ustedes se iban a las grandes ciudades? ¿Es ser la favorita renunciar a mi carrera para cuidar de papá? El alcalde Castillo intentó recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. Las acusaciones volaban de un lado a otro, exponiendo verdades a medias y secretos familiares que habían permanecido ocultos durante años. Fue entonces cuando doña Consuelo, la anciana que había sido ama de llaves de mi abuelo durante más de 30 años, subió al escenario con paso lento pero firme. A sus 87 años, era una de las personas más respetadas del pueblo. Ya basta. Su voz cascada pero potente impuso silencio inmediato. ¿Creen que a don Manuel le gustaría ver esto? ¿A sus hijos y nietos peleando como perros por un hueso? Se giró hacia mis tíos. Don Roberto, doña Carmen, yo estuve presente cuando su padre cambió el testamento. Estaba más lúcido que muchos jóvenes. Me explicó sus razones, y no tenían nada que ver con favoritismos. Tenían que ver con proteger lo que había construido. Luego me miró a mí. ¿Y tú, Martina? Tu abuelo no te dejó el olivar para que dividieras a la familia, sino para que la unieras de nuevo. Él sabía que eras la única que podría hacerlo. Sus palabras cayeron como una sentencia inapelable. El silencio que siguió fue diferente, más reflexivo. Fue Alejandro quien rompió el hielo, subiendo también al escenario. Mi prima tiene razón, dijo. Una fundación es la mejor solución. Mantiene el olivar en la familia y beneficia a todos, incluido el pueblo. Para mi sorpresa, Sofía se unió a su hermano. Apoyó la idea, y me gustaría formar parte de esa fundación. Mi tío Roberto bajó la mirada, visiblemente avergonzado por su arrebato. Mi tía Carmen, sin embargo, mantuvo su postura. Esto no cambia nada legalmente, dijo antes de abandonar el escenario. Esa noche, mientras regresábamos a casa, me sentía agotada pero extrañamente en paz. Por primera vez desde la muerte de mi abuelo, sentía que estaba haciendo lo correcto. ¿Crees que funcionará?, me preguntó mi madre. ¿La fundación? No lo sé, respondí honestamente. Pero es la única forma de honrar la memoria del abuelo sin destruir a la familia en el proceso. Al día siguiente, Julián me llevó al olivar al amanecer. Caminamos entre los árboles centenarios, sus troncos retorcidos por el tiempo y las ramas cargadas de pequeñas flores blancas que presagiaban una buena cosecha. Tu abuelo venía aquí todas las mañanas, me dijo. Decía que era su forma de conectar con sus ancestros y con la tierra. Me detuve junto al olivo más antiguo, el que según la leyenda familiar había sido plantado por mi tatarabuelo al regresar de América con los bolsillos vacíos, pero el corazón lleno de esperanza. ¿Qué harías tú, Julián? ¿Seguir luchando en los tribunales o intentar esta idea de la fundación? El viejo capataz guardó silencio un momento, como si consultara con los olivos. Don Manuel solía decir que los árboles nos enseñan la paciencia y la persistencia. Crecen lentamente, pero sus raíces son profundas. Creo que la fundación es como plantar un nuevo olivo, Martina. Llevará tiempo, pero si las raíces son fuertes, sobrevivirá a todas las tormentas. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Era Roberto, mi tío. He estado pensando en lo que dijiste ayer, comenzó, su voz cargada de una emoción que rara vez mostraba. Quiero que sepas que retiro mi firma de la demanda. Sentí que un peso se levantaba de mis hombros. ¿Por qué este cambio, tío? Anoche soñé con tu abuelo, confesó. Estaba en el olivar y me miraba con esa expresión suya de decepción que tanto me dolía de niño. Me desperté entendiendo que él tenía razón, y tú también. El olivar es más que un trozo de tierra. Es nuestra historia. No todo se resolvió de inmediato, por supuesto. Mi tía Carmen mantuvo su postura, y el proceso legal continuó, aunque con menos intensidad, pero algo había cambiado fundamentalmente en nuestra familia. Una grieta se había abierto,
permitiendo que entrara la luz donde antes solo había oscuridad y resentimientos. 3 semanas después, en la primera reunión para establecer la fundación, me sorprendí al ver que Sofía había traído a mi tía Carmen. Ella se sentó en silencio al fondo de la sala, observando mientras discutíamos los estatutos y el futuro del olivar. Al final de la reunión, se acercó a mí. «No estoy lista para perdonar del todo», me dijo, «pero estoy dispuesta a escuchar». Era un pequeño paso, pero en ese momento me pareció un milagro tan grande como los olivos centenarios que habían sobrevivido a guerras, sequías y disputas familiares durante generaciones. «Es todo lo que pido, tía», respondí. Un poco de tiempo y la voluntad de escuchar. Mientras la veía alejarse, pensé en mi abuelo. Quizás esto era exactamente lo que él había previsto al dejarme el olivar. No una propiedad, sino una oportunidad para reconstruir lo que estaba roto en nuestra familia. La idea de la fundación comenzó a tomar forma con una rapidez que me sorprendió. Mi abogado, Ernesto Millán, un hombre de mediana edad con una paciencia infinita, me ayudó a redactar los estatutos mientras yo intentaba convencer a más miembros de la familia para que se unieran al proyecto. «La clave está en el equilibrio», me explicó Ernesto una tarde en su despacho en Valencia. «Todos deben sentir que tienen voz y voto, pero también debe quedar claro que el olivar no se venderá bajo ninguna circunstancia». Organicé una reunión formal en la casa de mi madre. Roberto y Pilar confirmaron su asistencia de inmediato. Alejandro y Sofía también, pero Carmen seguía siendo la gran incógnita. «No vendrá», me advirtió mi madre mientras preparábamos café y pasteles. «Es demasiado orgullosa. Hay que darle tiempo», respondí, aunque en el fondo compartía su escepticismo. Para mi sorpresa, Carmen llegó exactamente a la hora acordada. Venía sola, sin su marido, y su expresión era indescifrable. Nos saludó con una formalidad que contrastaba con la tensión que flotaba en el aire. Julián también estaba presente, al igual que doña Consuelo, quien insistió en asistir a pesar de su avanzada edad. «Soy la memoria viva de esta familia», había dicho cuando la invité. «Y las memorias son importantes cuando se construye algo nuevo». Tras las presentaciones formales, Ernesto explicó los detalles legales de la fundación. El olivar se convertiría en patrimonio inalienable. Su gestión sería compartida por un consejo familiar y los beneficios se dividirían entre el mantenimiento de la propiedad, un fondo de reserva y distribuciones para los miembros de la familia, según un esquema que intentaba ser justo con todos. «También propongo», añadí cuando Ernesto terminó, «que creemos un programa educativo para escuelas locales. El olivar tiene un valor histórico y cultural que debería compartirse con las nuevas generaciones». «¿Y quién pagaría por eso?», preguntó Carmen, rompiendo su silencio. «Suena bonito, pero no muy práctico. Podríamos solicitar subvenciones», respondió Alejandro. «Las administraciones apoyan este tipo de iniciativas culturales. Yo podría encargarme de redactar los proyectos». Carmen pareció considerar la idea. Por primera vez, vi un destello de interés genuino en sus ojos. «Yo podría ayudar con eso», dijo finalmente. «Tengo contactos en la Consejería de Cultura». El resto de la reunión transcurrió con un tono sorprendentemente constructivo. Roberto habló de modernizar algunas técnicas de cultivo sin perder la esencia tradicional. Sofía, que trabajaba en marketing, propuso crear una marca premium para el aceite. Incluso Pilar, normalmente callada, sugirió organizar visitas guiadas durante la temporada turística. Al finalizar, cuando todos comenzaban a marcharse, Carmen se quedó rezagada. La encontré en el pasillo, mirando una vieja fotografía de mi abuelo con todos sus nietos, tomada cuando yo tenía unos 5 años. «Siempre fuiste su favorita», dijo, pero esta vez sin la acidez habitual. «Quizás», respondí, «pero eso no significa que no los quisiera a todos». «¿Sabes por qué estoy tan enfadada, Martina?». Se giró hacia mí, y por primera vez vi vulnerabilidad en su rostro. «No es por el dinero, aunque no voy a negar que lo necesitamos. Es porque siento que fallé a mi padre. Me fui, construí mi vida lejos, y cuando regresé, ya era demasiado tarde. Tú tuviste con él lo que yo nunca recuperé. No supe qué responder. Era una confesión que no esperaba, una herida que no sabía cómo sanar. Todavía estás a tiempo de honrar su memoria», dije finalmente. «Eso es lo que estamos intentando hacer con la fundación». Asintió levemente y se marchó sin decir nada más.
No era una reconciliación, pero al menos era un comienzo. Esa noche, mi madre y yo cenamos en silencio, procesando todo lo ocurrido. ¿Crees que funcionará?, preguntó finalmente. Sinceramente, no lo sé, respondí, pero tenemos que intentarlo. Los días siguientes estuvieron llenos de llamadas y mensajes. Alejandro me enviaba ideas para el programa educativo. Roberto consultaba sobre posibles mejoras en el sistema de riego. Incluso Sofía me sorprendió con bocetos para un nuevo logotipo de Aceite Los Altos de Mendoza. La demanda judicial seguía su curso, pero con menos intensidad. Mi abogado me informó que los abogados de Carmen habían solicitado una prórroga, lo que interpretamos como una buena señal. Quizás estaba reconsiderando su posición. Una tarde, mientras revisaba documentos en la cocina de mi madre, recibí una visita inesperada. Era Pedro, el marido de Carmen. Mi esposa no sabe que estoy aquí, dijo nada más entrar, pero creo que debes saber algo. Me contó que Carmen había encontrado unas cartas viejas en el desván de su casa en Barcelona, cartas que mi abuelo le había escrito a lo largo de los años y que ella nunca había abierto por orgullo. Las está leyendo ahora, explicó Pedro, y creo que están cambiando algo en ella. 2 días después, Carmen apareció en la puerta de la casa. Llevaba un sobre grueso en las manos y los ojos enrojecidos de quien ha llorado mucho. Mi padre me escribía cada mes, dijo sin preámbulos. Durante 20 años. Cartas que guardé pero nunca leí. Pensaba que serían reproches, recordatorios de mi ausencia, pero eran todo lo contrario. Me tendió una de las cartas. La caligrafía de mi abuelo, precisa y elegante, llenaba ambas caras del papel amarillento. Léela, me pidió. Era una carta de hace 10 años. Mi abuelo le contaba a Carmen sobre la cosecha, sobre el pueblo, sobre sus hermanos. Y luego había un párrafo que me hizo contener la respiración. A veces pienso en el futuro del olivar cuando yo ya no esté. Roberto tiene buen ojo para los negocios, pero poca paciencia con la tierra. Tú heredaste mi cabezonería y mi pasión, pero te llevaron lejos de aquí. Elena se quedó, pero su corazón siempre estuvo en otros lugares. Quizás sea la pequeña Martina quien tenga la respuesta. La veo entre los olivos, haciendo preguntas que nadie más se hace, viendo cosas que los demás pasamos por alto. Tiene algo de todos nosotros. Tu determinación, la bondad de su madre, la visión de Roberto. Si algún día este lugar pasa a sus manos, sé que encontrará la manera de mantenerlo como patrimonio de todos. Levanté la mirada, sin saber qué decir. Hay decenas de cartas como esa, dijo Carmen. Llevaba años planeando dejarte el olivar, Martina. No fue una decisión de último momento, ni el resultado de manipulación alguna. Fue su plan durante mucho tiempo. Se sentó pesadamente en el sofá. He sido una estúpida, continuó, tan concentrada en mi dolor y mi orgullo que no vi lo que estaba delante de mis ojos. Mi padre nunca dejó de quererme, nunca me juzgó por irme, y yo le pagué con desconfianza y amargura. Le ofrecí un pañuelo y me senté a su lado. No es demasiado tarde, tía. Podemos reconstruir todo esto juntas. Retiraré la demanda mañana mismo, dijo con firmeza, y quiero participar activamente en la fundación. Tengo ideas para el programa educativo. Fue un momento frágil, como un puente de cristal entre 2 orillas que habían estado separadas demasiado tiempo. Ninguna de las 2 se atrevió a decir más, temiendo que las palabras pudieran romper ese delicado equilibrio. Esa noche escribí en mi diario: hoy, por primera vez desde que empezó todo esto, siento que estamos honrando verdaderamente la memoria del abuelo, no con batallas legales ni con acusaciones, sino con un intento genuino de preservar su legado tal como él lo hubiera querido. La semana siguiente, mientras visitaba el olivar con Julián, me detuve junto al olivo centenario que había sido el favorito de mi abuelo. ¿Sabes? Creo que finalmente estamos encontrando el camino, le dije. El viejo capataz sonrió. Don Manuel siempre decía que los olivos son como las familias. A veces hay que podar ramas enfermas para que el árbol siga creciendo, pero si las raíces son fuertes, siempre hay esperanza. Miré hacia el horizonte, donde la silueta del pueblo se recortaba contra el cielo del atardecer valenciano. En ese momento, sentí que mi abuelo estaría orgulloso, no porque yo hubiera ganado una batalla, sino porque estábamos aprendiendo a trabajar juntos por algo más grande que nosotros mismos. La reconciliación sería un camino largo,
lleno de conversaciones difíciles y momentos incómodos, pero habíamos dado el primer paso, quizás el más importante de todos. Habíamos elegido escucharnos en lugar de atacarnos. La primavera dio paso al verano, y con él llegó la calma tras la tormenta. La demanda judicial fue formalmente retirada, y el abogado Ernesto Millán se centró en redactar los documentos definitivos para la creación de la Fundación Olivar Los Altos de Mendoza. Mi vida en Madrid quedó en suspenso. Solicité una excedencia en mi trabajo y decidí quedarme en Valencia, al menos hasta que la fundación estuviera en marcha. Mi pequeño apartamento en la capital podía esperar. Aquí tenía una misión que cumplir. Una mañana de julio, mientras desayunaba con mi madre en la terraza, me sorprendió con una pregunta inesperada. ¿Has pensado en quedarte definitivamente? La miré por encima de mi taza de café, procesando la idea. Hasta ese momento, siempre había dado por sentado que mi vida en San Rafael del Valle era temporal, que volvería a Madrid una vez que todo estuviera resuelto. No lo sé, respondí con honestidad. Madrid es mi vida, mis amigos, mi carrera, y aquí tienes tus raíces, completó mi madre. No te estoy presionando, solo quería que lo consideraras. El olivar necesitará a alguien que lo gestione de cerca. La idea flotó en mi mente durante días. ¿Podría yo, una urbanita convencida, adaptarme de nuevo a la vida en un pueblo? ¿Estaba dispuesta a dejar atrás todo lo que había construido en Madrid? Mientras tanto, los preparativos para la fundación avanzaban. Roberto sorprendió a todos, contratando a un ingeniero agrónomo para evaluar el estado del olivar y proponer mejoras sostenibles. Carmen, fiel a su palabra, había establecido contactos con la Consejería de Cultura y consiguió que el olivar fuera incluido en una ruta de turismo cultural que se estaba diseñando. Alejandro y Sofía venían los fines de semana desde Barcelona. Él trabajaba en el programa educativo, creando materiales didácticos sobre la historia del olivar y la producción de aceite tradicional. Ella diseñaba una estrategia de marketing que incluía una página web y presencia en redes sociales. Un día, mientras revisábamos los avances en la casa de mi madre, apareció Julián con una noticia que nos dejó a todos atónitos. Han contactado conmigo desde la Universidad de Valencia, anunció con una sonrisa que rejuvenecía su rostro curtido. Quieren incluir el olivar en un estudio sobre variedades autóctonas de olivo en peligro de extinción. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó mi tío Roberto, siempre práctico. Significa, respondió Julián, que algunas de las variedades que don Manuel se empeñó en preservar cuando todos le decían que era una pérdida de tiempo, ahora tienen un valor científico incalculable. Nos explicó que varios de nuestros olivos, especialmente los más antiguos, pertenecían a variedades casi desaparecidas en España. Mi abuelo, por intuición o sabiduría, se había negado a sustituirlos por variedades más productivas, pero menos resistentes. Esto podría cambiar todo, dijo Carmen con entusiasmo. Podríamos solicitar protección como patrimonio agrícola. Y fondos para investigación, añadió Alejandro. Durante las semanas siguientes, recibimos visitas de investigadores y técnicos de la universidad. El olivar cobraba una nueva dimensión. Ya no era solo un negocio familiar o un lugar con valor sentimental, sino un tesoro biológico que debía ser preservado. Una tarde, mientras acompañaba a uno de los investigadores por el olivar, recibí una llamada de Madrid. Era Miguel, mi jefe, preguntándome cuándo tenía previsto volver. La excedencia termina en 2 semanas, Martina. Necesitamos saber si volverás o debemos buscar un reemplazo permanente. Me quedé en silencio, mirando los olivos que se extendían ante mí, sus hojas plateadas brillando bajo el sol valenciano. Necesito un poco más de tiempo para decidir, respondí finalmente. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, sopesando opciones, imaginando futuros alternativos. Hacia el amanecer, salí a caminar. Mis pasos me llevaron, como si tuvieran voluntad propia, hacia el olivar. El sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Caminé entre los árboles centenarios, sintiendo la tierra bajo mis pies, escuchando el suave murmullo de las hojas mecidas por la brisa matutina. Me detuve junto al olivo favorito de mi abuelo y apoyé mi mano en su tronco rugoso. En ese momento, tuve una certeza absoluta. Este era mi lugar. No podía irme, no después de todo lo que habíamos pasado, no cuando finalmente estábamos reconstruyendo no solo la fundación, sino nuestra familia.
Regresé a casa con una decisión tomada. Llamé a Miguel y le comuniqué que no volvería a Madrid. Luego empecé a hacer planes para trasladar mis pertenencias y cerrar mi apartamento. A finales de agosto, organizamos una reunión formal para firmar los documentos de la fundación. El notario Gómez, con sus gafas redondas y su calva brillante, presidió el acto con la misma solemnidad con que había leído el testamento meses atrás, pero esta vez el ambiente era completamente diferente. La firma se realizó en el olivar, bajo una carpa instalada junto al olivo centenario. Habíamos invitado a algunos vecinos del pueblo, a los investigadores de la universidad y, por supuesto, a todos los trabajadores del olivar. Cuando el último documento fue firmado, Julián descorchó una botella de cava y sirvió copas para todos. «Por don Manuel», brindó, levantando su copa. «Que desde donde esté, vea que su familia por fin está unida». «Por don Manuel», coreamos todos. Mi tía Carmen se acercó a mí después del brindis. «Nunca pensé que diría esto», comenzó, «pero creo que mi padre tenía razón. Tú eras la persona adecuada para esto». Le sonreí, sin saber muy bien qué responder. «No lo estoy haciendo sola», dije finalmente. «Estamos haciéndolo juntos, como una familia». A principios de septiembre, con la fundación ya en marcha, enfrentamos nuestro primer desafío real, la cosecha. Era temprana ese año debido al calor excepcional del verano. Julián temía que si esperábamos demasiado, perderíamos calidad. Organizamos un equipo de trabajo que incluía a la familia, a los empleados habituales y a voluntarios del pueblo. Incluso algunos de los investigadores de la universidad se unieron, ansiosos por aprender las técnicas tradicionales de recolección. Fueron días intensos, de sol a sol, con las manos manchadas y el cuerpo dolorido, pero también llenos de risas, conversaciones y comidas compartidas bajo los olivos. Roberto, con su experiencia empresarial, se encargaba de la logística. Carmen, sorprendiéndonos a todos, demostró tener un paladar excelente para catar el aceite. Alejandro documentaba todo el proceso para el material educativo. Sofía fotografiaba y compartía en redes sociales, generando un interés inesperado. Mi madre observaba todo con una mezcla de orgullo y nostalgia. «Tu abuelo estaría tan feliz», me dijo una tarde mientras descansábamos a la sombra. No solo por el olivar, sino por ver a su familia trabajando junta de nuevo. La cosecha superó todas nuestras expectativas, tanto en cantidad como en calidad. El aceite resultante, según los expertos que lo cataron, era excepcional. Decidimos embotellar una parte bajo una etiqueta premium, reservar otra para investigación y donar una tercera a escuelas y centros sociales de la comarca. Pero lo más valioso que obtuvimos no fue el aceite, sino la certeza de que habíamos encontrado un camino para honrar el legado de mi abuelo, sin destruirnos mutuamente en el proceso. En octubre, 6 meses después de la muerte de mi abuelo, organizamos una pequeña ceremonia en el cementerio. No fue algo planeado, simplemente coincidimos allí mi madre, mis tíos y yo, cada uno con sus propias flores y pensamientos. Nos miramos con cierta sorpresa, pero luego sonreímos, reconociendo la sincronicidad del momento. Colocamos las flores juntos y guardamos un minuto de silencio. Después, sin haberlo planeado, empezamos a compartir anécdotas sobre el abuelo, recuerdos que nos hacían reír, momentos que habíamos atesorado, lecciones que habíamos aprendido de él. Al salir del cementerio, mi tío Roberto me tomó del brazo. «¿Sabes qué es lo que más lamento?», me preguntó mientras caminábamos. No haberle dicho a mi padre lo mucho que admiraba su tenacidad. Siempre pensé que tendría tiempo, que habría un momento mejor. Él lo sabía, respondí, de la misma manera que sabía que Carmen lo quería a pesar de su distancia, y que mi madre sacrificó mucho por quedarse a su lado. «¿Cómo puedes estar tan segura?», sonreí, recordando las cartas, las conversaciones, los pequeños gestos, porque me lo dijo. No siempre con palabras, pero me lo dijo. Esa noche, en la soledad de mi habitación, escribí una carta a mi abuelo. Le conté sobre la fundación, sobre la reconciliación familiar, sobre mi decisión de quedarme en Valencia. Le agradecí no solo el olivar, sino la oportunidad que me había dado de redescubrir mis raíces y de encontrar un propósito que iba más allá de mi carrera profesional. «No sé si tomé la decisión correcta», escribí al final,
pero sí sé que tomé la decisión que me permite dormir en paz por las noches. Y creo que eso es lo que tú siempre quisiste enseñarnos, que las decisiones importantes no son las que nos traen más dinero o éxito, sino las que nos permiten vivir en armonía con nosotros mismos y con los que amamos. Doblé la carta y la guardé en el mismo cajón donde él había guardado sus recuerdos más preciados. Tal vez algún día, otra persona la encontraría y entendería un poco mejor nuestra historia, la historia de cómo un olivar, que casi nos destruyó como familia, terminó siendo el puente que nos permitió encontrarnos de nuevo. El invierno llegó a San Rafael del Valle, con su manto de neblina matutina y noches frías que invitaban a reunirse alrededor del fuego. Mi primer invierno completo en el pueblo desde que me había marchado a Madrid años atrás. La casa que había pertenecido a mi abuelo, ahora de mi madre, se había convertido en el centro neurálgico de la Fundación Olivar Los Altos de Mendoza. El salón, donde antes mi abuelo pasaba horas leyendo junto a la chimenea, ahora servía como improvisada sala de reuniones. La mesa de roble que había tallado mi bisabuelo sostenía planos, documentos y, en ocasiones, botellas de vino que acompañaban largas conversaciones sobre el futuro del olivar. Una tarde de diciembre, mientras revisaba el programa educativo con Alejandro, recibí una llamada que cambiaría el rumbo de nuestros planes. Era Lucía Montero, una reconocida chef que había abierto recientemente un restaurante en Valencia, especializado en productos locales y sostenibles. «He probado vuestro aceite», dijo sin preámbulos. «Es excepcional. Quiero utilizarlo en mi restaurante y destacarlo en la carta. Quedamos para vernos la semana siguiente». Lucía era una mujer de unos 40 años, enérgica y directa, con un entusiasmo contagioso por la gastronomía valenciana. «Lo que tenéis no es solo aceite», nos explicó mientras recorríamos el olivar. «Es historia, es biodiversidad, es cultura. Y eso es exactamente lo que busco para mi restaurante». Su propuesta iba más allá de ser simples proveedores. Quería crear un menú degustación basado en nuestro aceite, organizar visitas guiadas al olivar para sus clientes más selectos e incluso grabar un documental sobre variedades autóctonas de olivo que incluiría nuestra historia familiar. «Es una oportunidad increíble», dijo mi tío Roberto cuando le contamos sobre la propuesta. «Pero necesitaremos ampliar la producción y asegurar la calidad constante, sin perder la esencia», añadió Carmen. «No quiero que nos convirtamos en una fábrica». Durante semanas, debatimos sobre cómo avanzar. La tensión ocasional surgía, pero era diferente ahora, constructiva, orientada a soluciones, no a culpas. Habíamos aprendido a escucharnos, a valorar las diferentes perspectivas. Finalmente decidimos aceptar la propuesta de Lucía, pero con nuestras condiciones. Mantendríamos los métodos tradicionales, limitaríamos la producción para garantizar la calidad, y parte de los beneficios se destinarían a la investigación y conservación de las variedades en peligro. El documental se rodó en primavera. Ver nuestro olivar y nuestra historia familiar capturados en cámara fue una experiencia surreal. El equipo de filmación entrevistó a todos, desde Julián hasta los investigadores de la universidad, pasando por cada miembro de la familia. Cuando me tocó a mí, sentada bajo el olivo centenario, no pude evitar emocionarme al reflexionar sobre el camino recorrido. «Si pudieras hablar con tu abuelo ahora mismo, ¿qué le dirías?», me preguntó el director. Me quedé en silencio un momento, buscando las palabras adecuadas. Le diría que su mayor regalo no fue el olivar en sí, sino lo que el olivar nos ha enseñado, que las raíces son importantes, que los conflictos pueden transformarse en oportunidades y que el verdadero legado no está en la tierra sino en los valores que nos transmitió. El documental se proyectó en junio en un festival de cine gastronómico en Valencia. Toda la familia asistió, incluso Pedro, el marido de Carmen, que había permanecido al margen durante la mayor parte del conflicto. Sentados juntos en la oscuridad de la sala, viendo nuestra historia desplegarse en la pantalla, sentí una mezcla de orgullo y humildad. La película ganó el premio del público y generó un interés inesperado en nuestro aceite. Comenzaron a llegar pedidos de restaurantes de toda España e incluso algunas consultas del extranjero. La página web que Sofía había diseñado necesitó una actualización urgente para manejar la demanda. «Tenemos que tener cuidado», advertí durante una reunión familiar. «No podemos crecer demasiado rápido.
La calidad y nuestros principios son innegociables. Todos estuvieron de acuerdo. Decidimos limitar la producción y centrarnos en la calidad sobre la cantidad. Establecimos una lista de espera para nuevos clientes y aumentamos el precio para reflejar el verdadero valor de nuestro producto. Contrario a lo que algunos temían, esto solo aumentó el interés. En septiembre, un año después de nuestra primera cosecha como fundación, organizamos una fiesta para celebrar los éxitos alcanzados. Invitamos a todo el pueblo, a los investigadores de la universidad, a los clientes como Lucía y, por supuesto, a todos los trabajadores del olivar. Instalamos mesas largas entre los olivos, decoradas con flores silvestres y luces colgantes. La comida fue preparada por Lucía y su equipo, utilizando nuestro aceite en cada plato. El vino venía de una bodega local, con la que habíamos establecido una colaboración. Durante la cena, miré alrededor y sentí una profunda satisfacción. Mi madre charlaba animadamente con doña Consuelo. Roberto explicaba con pasión a unos clientes el proceso de extracción del aceite. Carmen había traído a sus amigos de Barcelona, orgullosa ahora de mostrarles el olivar que antes apenas mencionaba. Alejandro y Sofía reían con los jóvenes del pueblo que habían comenzado a trabajar con nosotros. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Julián, sentándose a mi lado. «Don Manuel estaría tan orgulloso. A veces siento que está aquí», confesé, «observándonos, guiándonos». «Los olivos tienen esa magia», respondió el viejo capataz. «No son solo árboles, son testigos. Han visto generaciones venir y pasar, conflictos y reconciliaciones, sequías y abundancia. Nos enseñan paciencia y perseverancia. Al final de la noche, cuando casi todos se habían marchado, me quedé a solas con mi madre en la terraza de la casa. El cielo estaba despejado, salpicado de estrellas, y el aire olía a tierra húmeda y aceitunas maduras. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido todo si el abuelo hubiera dividido el olivar entre todos?, le pregunté. Ella reflexionó un momento antes de responder. Probablemente lo habríamos vendido por partes. Roberto y Carmen necesitaban el dinero, y yo estaba demasiado cansada para pelear. El olivar ya no existiría tal como lo conocemos. Entonces el abuelo tenía razón. Tu abuelo siempre fue capaz de ver más allá de lo inmediato, dijo mi madre con una sonrisa nostálgica. Sabía que tú tendrías la fortaleza para enfrentar la tormenta inicial y la sabiduría para encontrar un camino que beneficiara a todos. Al día siguiente recibí una llamada de Miguel, mi antiguo jefe en Madrid. Me ofrecía volver con un puesto mejor, un salario más alto, todas las ventajas que antes habrían sido irresistibles. Es una oferta generosa, le dije, pero mi vida está aquí ahora. ¿Ni siquiera lo vas a pensar?, preguntó sorprendido. Ya lo he pensado. Todos los días durante el último año me he preguntado si tomé la decisión correcta, y la respuesta siempre es la misma. Sí. Al colgar, sentí una certeza absoluta que rara vez se experimenta en la vida. Había encontrado mi lugar, mi propósito, mi comunidad. Esa tarde, mientras paseaba por el olivar con Julián, discutiendo planes para la nueva temporada, me detuve junto al olivo centenario. ¿Sabes? Nunca te pregunté por qué este era el favorito del abuelo, le dije. Julián sonrió, acariciando el tronco nudoso con la familiaridad de quien conoce cada centímetro. Este olivo sobrevivió a todo, explicó. Una plaga que mató a docenas de árboles en los años 50, una helada devastadora en los 70, incluso un incendio que casi alcanza esta parte del olivar en los 80. Don Manuel decía que era como nuestra familia, retorcida, imperfecta, pero imposible de derribar. Me reí, reconociendo la precisión de la metáfora. A veces pienso en cómo habría sido mi vida si no me hubiera dejado el olivar, confesé. Seguiría en Madrid, viviendo entre el estrés y las prisas, construyendo una carrera pero perdiendo la conexión con lo que realmente importa. Las cosas pasan por una razón, niña, dijo Julián. Tu abuelo no te dejó una carga, te dejó un regalo. Tardaste un tiempo en verlo así, pero él sabía que lo harías eventualmente. En octubre, con la nueva cosecha en marcha, recibí una invitación para dar una charla en la Universidad de Valencia sobre nuestro modelo de fundación familiar y conservación de variedades autóctonas. Era la primera vez que hablaría públicamente sobre nuestra experiencia. Preparé la presentación durante días, nerviosa pero emocionada. El día señalado,
Toda la familia vino a apoyarme. Incluso Julián, que rara vez dejaba el olivar, se puso su mejor camisa para la ocasión. Mientras esperábamos en el vestíbulo de la facultad, mi tía Carmen se acercó y me tomó de las manos. «Quería darte algo», dijo, entregándome un pequeño objeto envuelto en un pañuelo de seda. Era una navaja antigua, con mango de hueso y el filo pulido por el uso. La reconocí de inmediato. Había pertenecido a mi abuelo, quien la usaba para injertar olivos. «Él querría que la tuvieras tú», dijo Carmen con la voz ligeramente quebrada, «para que sigas su obra». La abracé, sintiendo que con ese pequeño objeto se cerraba un círculo. Ya no éramos adversarios divididos por un testamento, sino una familia unida por un propósito común. Mi charla fue bien recibida. Hablé con honestidad sobre nuestros desafíos, nuestros errores, nuestros aprendizajes. Expliqué cómo habíamos transformado un potencial desastre familiar en un proyecto que ahora generaba empleo, preservaba biodiversidad y mantenía vivas tradiciones centenarias. Al finalizar, un estudiante preguntó: si pudiera dar un consejo a otras familias en situaciones similares, ¿cuál sería? Lo pensé un momento antes de responder. Recordar que el verdadero patrimonio no es lo material, sino los valores y enseñanzas que recibimos. Lo material puede dividirse y perderse, pero los valores perduran si los honramos con nuestras acciones. Esa noche, de vuelta en San Rafael del Valle, miré por la ventana hacia el olivar. La luna iluminaba las copas de los árboles, creando un paisaje casi mágico de sombras y luz plateada. Pensé en todo lo que habíamos vivido, en cómo el peor momento de nuestra historia familiar se había transformado en un nuevo comienzo. Saqué la navaja de mi abuelo y la coloqué junto a la carta que le había escrito meses atrás. Algún día, quizás, escribiría nuestra historia completa, no para publicarla, sino para que las generaciones futuras entendieran de dónde venían, qué batallas se libraron para preservar su herencia, y cómo un olivar que casi destroza a una familia terminó siendo el vínculo que la unió para siempre. Mientras tanto, había olivos que cuidar, aceite que producir y una fundación que dirigir. Y cada mañana, al despertar con el canto de los pájaros y el aroma de la tierra, daba gracias a mi abuelo por haberme confiado no solo su olivar, sino también la oportunidad de redescubrir mis raíces y encontrar mi verdadero hogar.